Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. La palabra de Dios dice que hay ataduras, maldiciones espirituales, yugos generacionales. Tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. Hay un total de 30 antecesores que pueden estar influyendo por sus acciones perversas, inmundas, espirituales, por pactos, ataduras, por la brujería, la hechicería, por acciones de desviación y depravación sexual, lujuria, incestos, violaciones, robos, maltrato a los débiles, a los huérfanos, a las viudas. Bueno, tantas cosas que son las causales de maldición, pero también puede ser de más de 4 generaciones, o sea, no solo desde esos 30, sino pueden ser de quinta, sexta y 10 más generaciones por otros pecados terribles. Entonces, si eso es solo por idolatría, pero les he dicho que esas afectaciones, esos demonios en varios podcasts y en varias prédicas, que la Biblia nos dice que esas afectaciones vienen en el linaje, en el ADN, en la sangre, en las células madre, viene en las neuronas. Entonces está en las entrañas, es el cuerpo de muerte. Por eso a veces es necesario liberar no solo a la persona, sino romper esas maldiciones y ataduras y yugos generacionales. También hay otras que están relacionadas con el territorio donde han vivido nuestros ancestros y donde hemos vivido nosotros. No son los mismos demonios del Principado de Persia, por ejemplo, que dirán, que los principados de Grecia, que es el de, por ejemplo, de intelectualismo. Sí, hay otros principados terribles. Entonces hay otros principados que se mueven en el fuego, en la tierra, en el agua. Hay maldiciones sobre lagunas, por ejemplo, sobre lagos, sobre ríos, sobre riberas, sobre montañas. Ha habido ritos espirituales demoníacos, consagraciones culturales terribles. Son diferentes las de un país, por ejemplo, una región, México, son diferentes a las de Argentina o a las de Uruguay o a las de Brasil, a las de Cuba, Venezuela, África, por dar un ejemplo, Colombia o algunos sectores o regiones de Colombia, lo mismo de los Estados Unidos o de Europa. Por eso voy a dar una palabra que es importantísima que la entendemos, y el testimonio grande de Albeiro Gómez y de su esposa Anita Beltrán son unos queridos hermanos en Cristo y guerreros de oración. Ellos viven en México hace unos años, pero estuvieron hace unos días de visita en Colombia y dada el agrado tan grande de amistad y cariño que tenemos con ellos, son como de nuestra familia, los invitamos a nuestra casa acá en Bogotá y se convirtió en un taller de liberación, pero Dios utilizó para liberar tanto a 3 generaciones, abuelos, padres, hijos, o sea, nietos, y también a distancia, que hemos dicho que liberando a la madre, porque hicimos una liberación especial para la mamá de Anita y de sus hijas, y la hija mayor estaba de visita en el eje cafetero acá en Colombia, visitando al padre biológico. Ahí hay un testimonio poderosísimo de cómo fue sanada y liberada a distancia en ese momento entre 7 y 8 de la noche ese domingo. La palabra de Dios aplicable es esta: cuando es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Es que muchas veces está atada la madre, el padre, y si no desatamos a las madres y a los padres, pues el hijo aparentemente no está atado, pero sí está atado. O sea, invisiblemente, porque la mamá está ahí y el pollino, el hijo, la mamá atada con una soga, por ejemplo, pero el hijo no se mueve de ahí porque tiene la misma atadura que la mamá. Lo que pasa es que la del hijo es invisible. ¡Qué enseñanza tan poderosa! La palabra dice que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 21. Y aquí voy a leer, ya acabo de leer el versículo 2, ahora voy a leer el versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Dice, y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles
y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante, entonces ahí es cuando le gritaban, Hosana, Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esta adoración, ellos pensaban que Él venía a libertarlos del imperio de Roma, pero Él venía a traer una libertad más grande. Él es el Mesías, Jesús, el poderoso de Israel, el Hijo de Dios que vino fue a liberarnos del reino de las tinieblas, a romper las ataduras, los yugos, las cadenas. Entonces, ahí muestra cómo al soltar a la mamá, a los padres y a las madres, puede liberar a los hijos. Por eso estamos haciendo en tiempo real liberaciones desde donde estamos a los hijos que están muy lejos, en otro continente, en otro país, en otra ciudad. Estos testimonios ya los ha dado varias personas acá, como Fabiola Camargo, como otras personas que han dado de que sus hijos han sido liberados. Y lo hemos visto durante nuestro ministerio durante muchos años. Ahora Dios nos da un entendimiento mayor sobre esta palabra de desatar el asna y traérmelos a los dos. Para poder usar a tus hijos es necesario que tú seas libre. Ahí va el testimonio de nuestro querido Albeiro Gómez, los bendigo. Hola Carlitos, buenas noches. Quiero compartir un poco el testimonio acerca de la visita que tuvimos en tu casa. Mi nombre es Albeiro Gómez. Yo vivo en México con mi esposa y mis hijos, mis 3 hijos. Hace ya un par de semanas, ya casi un mes, por ahí como el 10 de agosto, estuvimos en la casa del pastor Carlos. Nada más como una visita familiar, ya que llevábamos 3 años sin vernos. Y queríamos como objetivo principal visitarlos, compartir un rato con ellos. Pues el objetivo era nada más mi familia y yo asistir a esta reunión. Pero a última hora, solo Dios sabía por qué tenía que ser así. Terminó asistiendo mi suegra y la hermana de mi suegra. Y yo iba con mi hijo también Ángel, que es mi hijo mayor, que no vive conmigo, vive en Colombia. Y pues terminamos yendo prácticamente todos a esta reunión. Y en esta reunión pues Carlitos empezó a compartir así apasionadamente, como siempre se caracteriza por eso, es compartir la palabra y siempre hablar de Dios. Entonces él estaba compartiendo acerca de la importancia de desatar la burra, que es la palabra en que Jesús le dice a sus discípulos que desaten al pollino, y los manda a desatar al pollino, pero antes les dice que es necesario desatar un asna o la burra para poder usar al pollino, o sea, al burro. Y estábamos en esa conversación de la palabra y las cosas, entonces nos dimos cuenta que la tía de mi esposa estaba como un poco conmovida porque pues está pasando situaciones un poquito complicadas con sus hijas y temas de familiares, y ella empezó a compartir un poco de la historia de ella con sus hijas, y mientras la tía iba compartiendo su historia de vida con sus hijas, muy conmovida porque pues sí había mucho rechazo ahí con sus hijas, mucho conflicto, Carlitos ministraba y hablaba, y esto se nos convirtió a nosotros más en un taller de liberación para nosotros mientras iba transcurriendo la historia de la tía. Y pues digamos que fue algo muy especial porque pues de lo que era una visita familiar terminó siendo un taller de liberación donde pues fuimos liberados nosotros, la tía y mi suegra, y pues fue un taller como de liberación de las generaciones. Y bueno, en ese momento, bueno, no entendíamos nada de lo que estaba pasando ahí, pero después de eso, nuestra hija mayor, la hija de mi esposa, estaba en visita en otra ciudad visitando a su papá biológico, y hacía mucho tiempo que no lo veía, y siempre han tenido como muy mala relación también en esa parte. Entonces pues fue a visitarlo, y después de regresar ella de la ciudad que estaba, nos comentó que había tenido un proceso de restauración, de sanidad con su papá. Y pues su papá estuvo muy conmovido, le pidió perdón por muchas cosas y lloraron, tuvieron como conversaciones muy profundas. Y le preguntamos que a qué horas había sido eso. Entonces nos dijo que como entre 7 y 8 de la noche, que era justo la hora en la que estábamos nosotros en el taller de liberación, bueno, allá en Bogotá. Entonces, bueno, en el transcurrir mientras pasaba ahí en la otra ciudad de esto, estábamos aquí en casa de Carlitos. Pues Carlitos hablando de desatar las hijas, de desatar el asna y desatar las madres para poder utilizar a los hijos. Y eso pues ocurrió con mi esposa, la mamá de mi esposa, la tía.
También en ese momento Carlitos habló de una palabra que él me decía que no entendía por qué me la decía, que era acerca de la parte de que la tierra reclama a los hijos, o sea, que la tierra reclama a las personas, y cuando hay ciertas maldiciones operando en la vida de uno, la tierra, cuando pisas esa tierra, la tierra te reclama, y generalmente hay oposición y hay ataques espirituales y demás, y que él pues no entendía por qué me lo decía, pero yo tampoco lo entendía. Y unos días después, como 2, 3 días después de esa reunión, hubo una oposición muy fuerte por parte de ciertas personas que sí nos han tenido siempre, pues hemos tenido ciertas dificultades con esas personas, y pues siempre hubo como ciertas amenazas en esos días y muchísima oposición y muchísimo ataque de parte de estas personas allí en Bogotá. Sin embargo, digamos de toda esta oposición y todo este conflicto y todo, pues digamos que siempre, pues en el momento es muy, muy complicado, muy duro, pero pues también hemos entendido y nos hemos dado cuenta que Dios ya pues nos dio la victoria, y que tenemos que perseverar en esa liberación y en saber y entender que estamos en guerra espiritual, y que siempre pues van a haber ataques, y lo importante es seguir perseverando en nuestro crecimiento espiritual, en tratar de hacer las cosas de la mejor forma y de restaurar más que nada todas esas cosas que hemos hecho mal, y de liberar a nuestros hijos y de liberarnos a nosotros para que nuestras generaciones sean diferentes. Carlitos, muchas gracias por habernos recibido en tu casa, con tu familia, con tu esposa. Los queremos mucho, los honramos siempre. Queremos agradecerles y mandarles un fuerte abrazo. Su podcast, El Tiempo de Liberación, los martes en vivo. Vienen unos testimonios poderosísimos de lo que ha ocurrido en vivo. Testimonios de otros países también vienen, de México y de acá de Colombia, de Estados Unidos. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén, amén y amén. Liberación, el podcast.